Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a avanzar con la clase que tenemos preparadas para el día de hoy. Justamente recordando los contenidos que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos analizado el panorama histórico europeo, sobre todo en el siglo XV, cuando Europa comienza a salir de sus fronteras y empezar a conocer nuevos mundos, sobre todo lo que respecta a Oriente. Habíamos recordado los viajes de Marco Polo y cómo estos viajes habían influido tanto en las futuras empresas de navegación, iniciado justamente con Portugal y posteriormente con España. Los aportes que tuvieron justamente desde la ciencia, dentro de su imaginario, dentro de su ambición personal por obtener gloria, dejar fama de sí, obtener grandes riquezas, etcétera. Entonces al final son una serie de elementos que logra posibilitar que el hombre europeo pudiera salir de sus fronteras y encaminarse en la búsqueda de nuevas tierras, en fin, de nuevos mundos. Por otra parte, nos vamos a encontrar con los viajes de Colón, sobre todo. Justamente uno de esos viajes va a lograr dar con tierra firme, pero la diferencia de los viajes portugueses, la diferencia de los viajes anteriores que habían hecho otros navegantes y exploradores, es justamente que Cristóbal Colón va a dar con una tierra que él no va a saber, que es una tierra completamente desconocida por parte de los europeos, y es justamente con lo que actualmente es América. En este caso estamos a puertas, cerca del 12 de octubre, donde se conmemora este encuentro entre los dos mundos. Obviamente cuando nos referimos a estos dos mundos, hacemos referencia al mundo europeo y al mundo americano. Ahora hay varios temas que analizar en torno a esto, porque el concepto encuentro tiene bastantes matices, bastantes ideas, bastantes interpretaciones. ¿Realmente fue un encuentro o realmente pasó otra cosa? Claramente hay varias posturas. Hay posturas que plantean que no hubo un encuentro, hay posturas que plantean que en realidad fue una invasión, fue una conquista, y el concepto encuentro suele ser un concepto más propio de la visión europea. ¿Ya? Por parte de la visión americana o la historiografía americana se entiende desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más violenta, por cómo se fueron desarrollando los sucesos históricos. Bueno, sin nada más, ¿cierto? Vamos a continuar, ¿cierto? Y encaminar la clase del día de hoy. Para ello vamos a tener en claro algunos conceptos básicos, en este caso la idea de alteridad. Algo muy interesante tiene que ver con este concepto, que es lo que es la alteridad. Y en este caso nos vamos a basar en este texto, ¿cierto? Que plantea lo que es la conquista de América. El concepto de alteridad, en primera instancia, hay que definir qué es lo que es un yo y un otro. En este caso, el autor del libro hace un recorrido durante el periodo de conquista de América, haciendo hincapié en la visión del contraste, ¿cierto? O sea, la diferencia que logra identificar el europeo frente a los pueblos indígenas como sus costumbres, religiones, forma de vestir y vivir. O sea, claramente el hombre europeo cuando llega a América se da cuenta de que la sociedad y la estructura de cómo se conforma este grupo de personas es distinto a cómo se comportan ellos. Y ahí el europeo se da cuenta de que existe otro grupo de personas muy distintos a los europeos. Ahora, ¿qué es lo que es en sí la alteridad? ¿Cierto? Se suele entender, se puede entender como una condición o capacidad de ser otro o distinto. Quiere decir que se identifica a partir de alguien que es distinto a mí y que no es yo en este caso, ¿cierto? No soy yo. Yo me identifico como tal porque sé que la otra persona es diferente. ¿Ya? Entonces ahí el europeo en este concepto de alteridad logra entender ciertos conceptos propios de ellos. Ellos se sienten europeos porque encuentran, ¿cierto?, a un grupo social muy distinto a los de ellos. Y de ahí se da este principio de alteridad. Ahora, ¿existe solamente una sola alteridad? Bueno, como se evidenció, ¿cierto?
en la clase anterior, existieron muchas empresas de conquista que se dieron a lo largo y ancho del continente, por lo cual hay que siempre pensar que en cada espacio geográfico se presentó una realidad muy distinta al momento del encuentro. O sea, claramente los portugueses, los españoles tuvieron diferentes formas de, eh, de relacionarse y entenderse con otras culturas. Por un lado, los portugueses o los españoles, ¿cierto? En Centroamérica probablemente tuvieron algún contacto cultural muy distinto al que tuvieron ya adentrándose hacia el interior del continente americano, ¿me entienden? Entonces, podríamos también interpretar de que no es solamente un mundo el que el europeo conoce, sino que son una serie de mundos, una serie de culturas que comienza a conocer este hombre europeo. Y vamos a recordar algunos elementos que vimos en la clase anterior, ¿cierto? El primer mapa que está acá, ¿cierto? Es la configuración del mundo para Europa, ¿cierto? El mar Europa, ¿cierto? Se concebía en este lugar, uno cruzaba este estrecho, llegaba a África, uno cruzaba el mar Magnus, ¿cierto? Y entraba a lo que era Asia. Y el océano justamente rodeaba estas tres grandes tierras, África, Europa, Asia. Y no había una noción de un continente nuevo, ¿no? América, si se dan cuenta, no está en este plano que el europeo entiende en aquel momento. Y justamente esta idea se comienza a expandir, se comienza a abrir y el mapa comienza a configurarse de una forma mucho más distinta a medida que el hombre europeo va descubriendo estas nuevas tierras. Ya desde la cartografía, estos cartógrafos, ¿cierto?, ya comienzan a diseñar este mapa con esta pequeña extensión que posteriormente va a ser América. Una extensión bastante acercada a lo que es el continente actual y cómo está configurado el mundo actual, sobre todo para aquella época que no existían tecnologías que hoy día existen para poder analizar las costas, ¿cierto? El europeo fue bastante prolijo para esto. Se abre un nuevo mundo para los europeos con nuevas personas, dioses, ciencias, lugares, asimismo para los pueblos indígenas también, porque se relacionan con nuevos seres que en este caso son desconocidos, que son los europeos. La interpretación que tiene uno sobre el otro es muy distinta. El hombre europeo ve al indígena como una persona inferior, ¿cierto?, en calidad de cultura y también en condición. Y por otra parte, el hombre indígena en cierta medida ve al hombre europeo como superior, pero en cierta medida. Esto porque se acompaña en base a ideas que tienen que ver con lo material, con lo tecnológico y también con algunas creencias religiosas que planteaban que iban a tener contacto con personas de otros mundos. Por eso es que justamente coincide la llegada del hombre europeo muchas veces dentro de la visión religiosa de los indígenas. Y por eso es que el hombre europeo también en algunos casos fue bastante bien recibido. Cuando recién planteé que un continente contiene muchos mundos en su interior, es porque la cultura americana en sí no es una cultura homogénea, no es una cultura lineal o unísona, claramente hay diferentes matices. Si recordamos, por ejemplo, en aquella época, cuando llega el hombre europeo, 1492, en la zona de Mesoamérica estaba el Imperio Azteca, en la zona de Sudamérica, ¿cierto? Acá en los Andes centrales se encontraba el Imperio Inca y también una serie de pueblos, ¿cierto? Como en el caso de la zona que actualmente es Chile, desde el norte hacia el sur nos encontrábamos con los aymaras, con los atacameños, con los dieguitas, con los mapuches, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y justamente cada pueblo y cada cultura tenía una distinta forma, una distinta estructura. Al europeo le costó mucho entender eso, porque el europeo cuando llegó y conoció justamente la estructura del imperio azteca, que son los primeros donde llegan, el europeo comienza a interpretar y a entender que todas las culturas que van conociendo son iguales a la cultura azteca. Y el hombre europeo nunca va a entender que justamente son distintas culturas. Si, si analizamos la
La estructura, ¿cierto?, de estas conquistas, obviamente nos remontamos primero a la conquista de la zona mesoamericana con sus pequeñas islas, las Antillas en este caso, que son estas pequeñas islas que están en Centroamérica, y posteriormente la conquista de México, aludiendo justamente al Imperio Azteca. Después, con el paso del tiempo, el hombre europeo comienza a expandir esta empresa de conquista hacia el interior del continente americano y da justamente con la zona del Perú, puntualmente el Cusco, donde va a conocer a otro imperio que es el imperio Inca. Y justamente se da la conquista del Perú y posteriormente después viene lo que es la conquista de la zona de Chile, ¿cierto? Que no era un país en aquella época, sino que era un territorio conformado por diferentes grupos y pueblos. Y justamente el primero que va a intentar cruzar, ¿cierto?, a la zona que actualmente es Chile es Diego de Almagro, posteriormente Pedro Valdivia. Entonces es así como se estructuran las empresas de conquista. Les llamamos justamente empresas porque son inversiones económicas, donde el conquistador, ¿cierto?, el que va a tomar la mayor parte, pero el conquistador no va solo, el conquistador va acompañado siempre por la iglesia y por otra parte la imagen de la corona, la imagen del reino al cual pertenece. Entonces el conquistador tampoco puede llegar y hacer cosas por su cuenta, sino que tiene que entender que está el poder religioso y el poder político detrás de todo esto. Este es un breve resumen justamente a lo que yo recién había referido, que es justamente cómo se desarrollan las conquistas, partiendo por México y posteriormente hacia el Perú. Obviamente cada conquista va a tener episodios de violencia bastante fuertes que van a terminar diezmando gran parte de la población nativa correspondiente ya sea al imperio azteca como también ocurre con el imperio inca. ¿Crees que los conquistadores al llegar a los distintos lugares en América se encontraron con pueblos culturalmente homogéneos? Bueno, esa respuesta usted la tiene que saber. Es una respuesta muy personal. Desde mi punto de vista, no eran homogéneos. Eran estructuras políticas y sociales muy distintas unas de otras. Y es justamente lo que al europeo le cuesta entender y le va a costar mucho comprender con el paso del tiempo y sobre todo con la cultura mapuche después en Chile, ya que la cultura mapuche es muy diferente a la cultura inca y mucho más diferente a la cultura azteca. Entonces ahí justamente el hombre europeo va a tener un desconocimiento notable de cómo se desarrollan las estructuras culturales y sociales en América. Partiendo justamente porque el hombre europeo cuando llega a América ni siquiera sabe que está en un continente nuevo. Algo muy interesante que mencionar es que justamente el hombre europeo cuando llega a América se encuentra con un pueblo relativamente dividido. Por ejemplo, en el lado de los aztecas, en el caso de Mesoamérica, se encuentra justamente con una idea de que culturalmente desde el punto de vista religioso se esperaba la llegada de un hombre extranjero, de un hombre desconocido, y justamente coincidió con la llegada del europeo y ahí justamente cuando el hombre azteca recibe muy bien al hombre europeo y este conquistador divide al imperio azteca a través de numerosas situaciones que se van dando y finalmente hay un levantamiento en contra de los reyes y ahí es cuando el hombre europeo toma el control desde el rey hacia abajo como una cúspide. En el caso del imperio inca se da muy parecido, de una forma muy interesante porque hay una disputa por el poder por dos hermanos y ahí es cuando el hombre español aprovecha, ¿cierto?, de tomar partido por uno de ellos, finalmente tomándolo prisionero y después dándole a muerte. Entonces se aprovechan ciertas situaciones que generan división dentro de estas culturas y el hombre europeo logra ingresar justamente de una forma muy rápida, muy efectiva a los principales poderes y eso implica justamente desmoronar completamente la estructura social, cultural y política de cada uno de estos imperios que se encontraban en América. Tenemos diferentes factores presentes durante la conquista. Primero, la evangelización. El hombre europeo buscaba evangelizar al hombre nativo, aunque honestamente al hombre europeo le daba lo mismo si se evangelizaba o no se evangelizaba, porque si no se tomaba prisionero y sacaba el cuento. Pero la evangelización es importante porque representa el poder de la iglesia, o sea, la iglesia sí estaba acá metida dentro de todos estos procesos. El mestizaje, que es justamente el desarrollo cultural de ambos grupos, en este caso americano y europeo, que da por origen un nuevo grupo. La continua llegada de europeos a América, cuando se dan cuenta que la empresa de conquista comienza a dar frutos,
guerras, muchísimas guerras, y extracción de minerales y materias primas, que era lo más importante que al español le interesaba, encontrar estas grandes riquezas. Aquí también tienen una fuente de análisis que explica justamente lo que yo recién había dicho, que eran los elementos que favorecieron al español, estas divisiones internas. Lo voy a dejar en pausa, bueno, ustedes lo pueden pausar y pueden revisarlo de manera mucho más atenta para poder hacer un análisis más detallado. Y por otra parte tenemos los 4 grandes conclusiones o ideas para reflexionar de esta clase. La idea es imaginaria, la complejidad, la alteridad y obviamente que este proceso es parte de nuestra historia.